Cada vez que subimos una foto, que guardamos un documento o que vemos una serie, ¿nos hemos parado a pensar a dónde va a parar todo eso? Hoy vamos a hacer precisamente ese viaje, desde los servidores que podíamos tocar hasta un mundo donde la inteligencia está distribuida por todas partes. Vamos a empezar con la pregunta del millón, una que nos afecta a todos. Cuando subimos algo a Internet, cuando guardamos un archivo en la nube, ¿dónde está físicamente ese archivo? La respuesta, como veremos, tiene tela. Y ya damos una pista. Por mucho que nos guste la metáfora, no hay ninguna nube mágica flotando sobre nosotros. La realidad es mucho más terrenal. Detrás de ese concepto tan etéreo hay una infraestructura física brutal, repartida por todo el planeta. Bueno, pues entremos en materia. El primer gran desafío es la escala. La cantidad de información que generamos es sencillamente una barbaridad. Y el reto no es solo encontrarle un sitio, sino que sea un sitio eficiente, rápido y, por encima de todo, seguro. Y esto nos lleva a la primera gran decisión que se ha tenido que tomar durante años: local o nube. Son en el fondo dos maneras completamente distintas de entender cómo gestionar la información. La cosa siempre ha estado en una balanza, ¿no? Por un lado, la opción on-premise, es decir, tener los servidores en casa, en la oficina, esto nos da un control físico absoluto. Por el otro lado, la nube, que ofrece una flexibilidad y una capacidad de crecer o decrecer que antes era simplemente impensable. Y esta imagen lo resume a la perfección. A la izquierda, la fortaleza privada, nuestros propios servidores que hay que comprar, mantener, refrigerar, proteger. A la derecha, la gran central de datos, una infraestructura potentísima, remota, de la que solo pagamos por lo que usamos. Pero claro, ningún modelo es perfecto, ¿verdad? Tenerlo todo en casa supone una inversión inicial enorme y te expone a riesgos muy reales, como un incendio o una inundación. La nube, por su parte, nos hace depender totalmente de una buena conexión a Internet y, por supuesto, de un pago mensual. Vale, pero ¿y si no nos podemos permitir esperar? ¿Qué pasa cuando enviar los datos a la nube, que los procese y nos devuelva una respuesta es sencillamente demasiado lento? Hay situaciones donde cada milisegundo cuenta, y para eso hay una nueva evolución. Pues bien, la solución se llama Edge Computing, o procesamiento en el borde. Y la idea es tan simple como brillante. En lugar de mandar todos los datos a un centro de datos a cientos de kilómetros, ¿por qué no los procesamos justo donde se generan, en el propio dispositivo? Y ojito, porque los beneficios son inmediatos y muy potentes. Lo primero, la latencia, ese pequeño retardo casi desaparece. Se necesita mucho menos ancho de banda porque no estamos enviando gigas y gigas de datos de un lado para otro. Y además permite que muchas cosas funcionen incluso sin conexión a Internet. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción. Esto es el ahora. Es lo que hace posible que un coche autónomo tome una decisión en una fracción de segundo. No puede permitirse el lujo de esperar una respuesta de un servidor para frenar, ¿verdad? O que una cámara de seguridad inteligente analice lo que está pasando al momento. Pero la cosa no se queda solo en la velocidad. La siguiente gran revolución tiene que ver con la inteligencia y, muy importante, con hacer que toda esta infraestructura sea un poquito más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Ya aquí es donde la inteligencia artificial entra a jugar un papel clave. Por ejemplo, se está usando para predecir cuándo va a fallar un disco duro antes de que pase y así evitar que se pierdan datos. O para organizar la información, no por carpetas, sino por su significado, haciendo que encontrar algo sea mucho más intuitivo. En definitiva, pasamos de reaccionar a los problemas a anticiparnos a ellos. Eso nos mete de lleno en un debate muy interesante sobre el impacto medioambiental. Porque, a ver, esos centros de datos gigantescos consumen una cantidad de energía brutal. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? ¿Y es mejor? Pues aquí la palabra mágica es virtualización. Esta tecnología, en pocas palabras, permite que un único servidor físico muy potente funcione como si fueran muchos servidores pequeños a la vez. Al final, es muchísimo más eficiente energéticamente tener un gran centro de datos optimizado que miles de pequeños servidores repartidos por oficinas, muchas veces encendidos sin hacer casi nada. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el camino? ¿Local, nube, borde? Bueno, pues parece que el futuro no va de elegir un bando, sino de coger lo mejor de cada uno. Y aquí es donde aparece el concepto de nube híbrida, que no es otra cosa que una combinación estratégica e inteligente. Usar la infraestructura local para lo que exige el máximo control y los servicios en la nube para lo que necesita una escala y una flexibilidad enormes. O sea, se trata de coger lo mejor de cada casa. Los datos más críticos y sensibles se pueden quedar en la empresa, bajo control absoluto. Y para todo lo demás, como el análisis de datos masivos o para soportar picos de trabajo, se aprovecha la potencia casi infinita de la nube. Es, como dice aquí, una combinación inteligente. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta final que no es pequeña.
Si nuestros datos ya no viven en un solo sitio, si están repartidos por centros de datos, por nuestros dispositivos, en el borde, ¿cómo demonios los protegemos? La seguridad y la privacidad tienen que reinventarse por completo, abriendo un capítulo de desafíos que es, cuanto menos, apasionante.